¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se ve en la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar la charla. Y ya. Ok, muy buenas tardes. Me van a disculpar por que se retrasó un poco esta clase por actividades del hospital y también algunas actividades quirúrgicas hoy día. Bueno, yo soy el doctor Javier Castro, ya me conocen algunos del grupo. Y vamos a dar inicio a esta charla importante que es sobre malformaciones congénitas de la cara. ¿Ya? Yo laboro en el Hospital Revalliati. Ayer entraron dos rotantes a una cirugía. ¿Quiénes entraron a la cirugía? ¿Aló? Yo, doctor, Hola. con mi compañera Alexandra Taco. Sí, ¿qué les pareció? ¿Qué cirugía fue? Una cirugía posbariátrica, ¿eh? Sí, una liporreconstrucción. Una abdominoplastía en flor de lis, ¿no? Y una reconstrucción de pared abdominal por el producto de la diastasis, ¿no? Sí, es una cirugía que lo hacemos por salud. ¿Qué les pareció? Bien. Sí, doctor, muy interesante ver el retiro, ¿no? De parte de la piel con parte del tejido adiposo que se sacaron casi como 3 kilos, ¿no? Y la reconstrucción de la pared abdominal de la paciente. Así es la extracción de un tejido dermo graso, ¿no? Porque hemos sacado la piel flácida y también el tejido graso de la pared abdominal, ¿no? Y eso se hace, ¿no? Probablemente hubiéramos obtenido un resultado mucho más estilizado si le agregamos una liposucción. Eso no se puede hacer en el seguro, ¿no? Hoy día lo han controlado, lo han curado, los colgajos están viables, hemos sido muy cuidadosos en la extracción del tejido. Y eso es la cirugía plástica. La cirugía plástica es la aplicación de muchas ramas de las partes quirúrgicas y la parte también del arte, del criterio, el buen gusto. Ustedes habrán escuchado un padre de la cirugía plástica estética contemporánea latinoamericana que ha dado muchas cosas al mundo de la cirugía plástica, un hombre internacional que murió en el año en el 2015, el maestro Ivo Pitangui. El maestro Ivo Pitangui, tuve la oportunidad de escucharlo en una marcación en la Santa Casa en do Rio de Janeiro, do Brasil, y él decía que muchas de las cosas, o sea, es necesario el conocimiento de la medicina, de la fisiopatología, de la anatomía, de las técnicas quirúrgicas, de todo, pero al final él decía, muchas de las cosas de la cirugía plástica es el sentido común y el buen gusto, ¿sí? El buen gusto, él decía, buscar la simetría, buscar los trazos, que se vea bien, que se vea armónica, y eso genera estética, decía el maestro Vivo Pitangui. Entonces, muchos de los de aquí, en este grupo, alguien que quiera seguir cirugía plástica, tiene que tener un poco esas cualidades, ¿no? Del buen gusto, el trazo, de la dibujo, un componente artístico, que eso no lo van a aprender en ningún libro, ni a través de la experiencia, eso es casi innato. Entonces, yo lo pueden desarrollar quizás poco a poco a través de cursos como
escultura, dibujo, esas cosas, pero eso es importante. Después de este comentario, vamos a empezar nuestra clase. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Entonces, la clase de lo que es patología quirúrgica, el tema es patología quirúrgica de la cara. Mira, en mi hospital, ustedes habrán visto, la patología quirúrgica de la cara, casi el 80% de la patología quirúrgica de la cara es patología pediátrica. Es cirugía, patología de cirugía plástica pediátrica. ¿Sí? En el servicio, en el hospital y como todos los servicios que pueda haber, por lo menos en el Perú y también en el mundo, que los servicios de cirugía plástica son servicios altamente especializados. Son gente que aparte de los 4 o 5 años de cirugía plástica, hacen 2 a 3 años su especialidad de cirugía plástica pediátrica. Entonces, un poco que nos ordenamos, nos ubicamos, casi el 80% de la patología quirúrgica de la cara lo aborda cirugía plástica pediátrica, ¿ok? Y dentro de la patología quirúrgica que aborda cirugía plástica pediátrica, el 80% son congénitas, ¿ok? El 80% es congénita. Y de esos 80% que es congénita, casi el 80% es malformaciones congénitas de la cara y del cuello. Entonces, nos ubicamos, repito nuevamente, el 80% de la patología quirúrgica de la cara abordado por cirugía plástica es patología quirúrgica de la cara de cirugía plástica pediátrica. ¿Sí? Es un problema de cirugía plástica pediátrica. Pero dentro de esa patología quirúrgica pediátrica que aborda cirugía plástica pediátrica, valga la redundancia, el 80% es patología quirúrgica de la cara. Y de esos 80% de la patología quirúrgica de la cara, el 80% es patología quirúrgica congénita. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hablar lo que más se hace en un hospital de patología quirúrgica de la cara. ¿Qué cosa es? Malformaciones congénitas de la cara. ¿Ok? En cambio, el 20% es patología quirúrgica del adulto. Patología de la cara, quirúrgica. Ustedes en el servicio de plástica del Hospital Revalete han visto algunos cánceres de piel en cara, vasocelular, epidermoide, que se le reseca y que se le movilizan los colgajos. Yo no voy a hablar de eso, de los colgajos, porque ya lo hicieron las clases de colgajos, ¿sí? También cirugía plástica hace las reconstrucciones de esa patología quirúrgica de la cara de adultos que se crean como consecuencia de una recesión tumoral maligna de la cara y nosotros tenemos que reconstruir. También con colgajos pediculados y colgajos libres. No vamos a hablar de eso, porque ya lo revisaron ustedes. Entonces vamos a hablar de las malformaciones congénitas de la cara, que es la patología quirúrgica más frecuente que se hace en cirugía plástica, que es un tema de cirugía plástica pediátrica. Si alguien de ustedes me pregunta, doctor, ¿usted hace cirugía plástica pediátrica? No. Yo básicamente hago cirugía plástica de adulto, específicamente lo que es oncoplástica mamaria. Tengo esa su especialidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya ubicándonos sobre las malformaciones congénitas de la cara, que vienen a ser malformaciones craniofaciales, no solamente afectan los tejidos blandos, sino también al esqueleto. Eso tienen que tener claro. Por eso malformaciones craniofaciales. Ustedes, la gran mayoría acá en el Perú, este diagnóstico se hace en el momento de nacimiento, en el momento que ustedes hacen la evaluación del recién nacido sano. Ahí hacen el diagnóstico. Por eso es importante que ustedes realicen
un buen examen, una buena evaluación del recién nacido. Cuando roten por pediatría, traten de aprender bien eso. En otros lugares del mundo, donde la salud es prioridad y es un derecho, casi más o menos el 70% el diagnóstico se hace antes del nacimiento. O sea, en la etapa de la gestación, durante el embarazo. ¿Por qué? Porque existe todo un programa de cuidado materno y un estudio prenatal, ecográfico, que se hace estrictamente a las 14 semanas y después a las 20 semanas. Gente muy experta que hacen lo que se llama la ecografía morfológica, donde estudian globalmente y especialmente la cara y el cuello del niño para encontrar alguna malformación congénita y de esa manera preparar a la familia, a la madre y al sistema de salud que cuando estos niños nazcan se tome toda la precaución y también el seguimiento del niño para que tenga un tratamiento multidisciplinario quirúrgico de esa malformación congénita. Eso es. Todavía en el Perú, casi 98% es al momento del nacimiento. Estamos todavía en el siglo pasado todavía con respecto a eso. Ya le he mencionado que afecta al esqueleto del macizo facial, ¿ya? Y los tejidos blandos. A considerar, la cara tiene 3 tercios, un tercio superior, medio e inferior. El tercio medio inferior es propiamente la cara. También se le conoce como esplanocráneo, desde el punto de vista del esqueleto. En cambio, el tercio superior es un tercio compartido con el neurocráneo. La frente es un segmento de la cara que es compartido con el neurocráneo, porque por detrás de la frente, ¿quién está? La fosa anterior que contiene el lóbulo frontal. ¿Ok? Por eso se habla de cráneo facial, la cara propiamente dicho, y el tercio superior, que es craneal, neurocráneo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya saben, afecta a la cara, pero también puede afectar el tercio superior y extenderse a la calota. Ojo, ojo. ¿Cómo se clasifican las malformaciones craneofaciales? En fisuras craneofaciales. Es fisura, significa la falta de continuidad. Se crea un espacio. Los tejidos no se han unido. Entonces, al no unirse, hay un espacio. Ese espacio se llama fisura. Y esa fisura puede ser de tejido blando, o sea, de la piel, músculos, fascias, nervios, tejido celular subcutáneo, asociado a un componente óseo que también puede tener una fisura, no se unió al hueso. ¿Ok? Puede afectar, básicamente afecta la cara a nivel de la cavidad orbitaria, pero también pueden afectar otros segmentos de la cara. Las displasias craneofaciales vienen a ser alteraciones que comprometen el desarrollo, el crecimiento del esqueleto del macizo facial y frontal. Y la craneosinostosis es una malformación congénita que afecta a la fontanela anterior y lateral. ¿Qué es lo que ocasiona esta patología que afecta a la fontanela? La osificación precoz de las fontanelas. Y eso hace que muy tempranamente, a cortas edades, la cabeza se osifique y no crezca. ¿Ok? Eso se llama craneosinostosis. Ojo, yo les he hablado del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior. El tercio superior de la cara, la frente, el tercio medio, tienen otro origen. ¿Ok? Se originan de los somas, ¿ok? De los procesos. En la morfogénesis facial se forma un proceso frontal, un proceso maxilar superior, un proceso nasal interno, un proceso nasal externo y un proceso mandibular. De esos procesos va a dar origen al tercio superior y al tercio medio de la cara. Al tercio inferior parcialmente, el resto del tercio inferior está dado por los arcos branquiales, por las hendiduras del primer arco branquial. El primer arco branquial va a dar las estructuras parte del tercio inferior
y de la zona submentoniana. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Dentro de las malformaciones congénitas más frecuentes son las fisuras craneofaciales. Y dentro de las fisuras craneofaciales, las fisuras más específicas y frecuentes en nuestro país son las fisuras labiopalatinas. Vean ustedes qué consiste la fisura: falta o de continuidad o una hendidura que afecta el labio y que afecta el paladar, tanto duro como blando, pero también afecta a los arcos alveolares. Vean la fisura alveolar. ¿Ok? Esta es una unilateral, pueden ser bilaterales. ¿Ve? La gente lo conoce comúnmente como labio leporino, pero está mal denominado. Labio leporino es cuando la fisura es realmente central y forma la imagen del labio de león. Por eso la palabra lepos, que significa león, ¿sí? Labio de león. Pero su definición de leporino solamente está cuando la fisura es puramente central. No es muy infrecuente. ¿Ok? Estos niños que presentan una fisura central tienen otras malformaciones graves y severas del sistema nervioso que muchas veces no llegan al año de vida. ¿Ok? Por eso no es frecuente verlo un niño grande con fisura leporina. Todo esto se denomina fisura labial. ¿Ok? Esta es una fisura labial bilateral. Esta es una unilateral pero incompleta. Se dan cuenta que esta fisura afecta al labio superior, a la musculatura, a la piel, al tejido graso, a la mucosa, pero también al hueso, a los arcos alveolares. Y vean que también afecta a la nariz, al ala de la zona fisurada, con una implantación baja, descendida, con una rotación inferior muy diferente a la otra ala. Y también generando una malformación a nivel de la punta de la nariz, que se denomina nariz leporina, o llamado nariz fisurada. Esta fisura no solamente afecta el labio, al alveolo, sino también al paladar. En este caso tienes el paladar duro y el paladar blando. Puede afectar todo el paladar blando, parcialmente el paladar duro. Y también lo puede afectar totalmente el paladar duro con el paladar blando y la fisura alveolar. Esta es una fisura palatina, alveolo-palatina completa, y está asociado también a una fisura labial completa. En las bilaterales también existen fisura palatina bilateral. Ahí se ve íntegramente el corneo, al búmer. Vean, este niño tiene una fisura labial incompleta. Esta porción de piel, ¿ya? Y parte de músculo se le llama banda simonar. Mira, la ala nasal está distendida, mal ubicada, diferente a la otra ala nasal. Y vean que tiene una fisura alveolar parcial. Y le abren la boca, tiene una fisura palatina. Muchachos. Una fisura palatina completa. Tienen que examinar la boca de recién nacido. Hay casos muy severos. Esta es una fisura labial amplia, unilateral, que afecta el alveolo, fisura palatina también completa. Y miren, no hay el piso nasal. Y miren el ala de la nariz mal ubicada, rotada hacia la parte cefálica, ¿ok? Una columela corta. Todo esto se llama nariz fisurada. En casos bilaterales severos, donde el niño tiene problema para la masticación, esta estructura se llama la premaxila, un remanente del labio. Estos niños, como tienen problema para la masticación, hay que ponerle una sonda para su alimentación para que gane peso. Miren ustedes el ala de la nariz. Un ala mal ubicada, ausencia de columela. Vean otro caso, no tan severo de bilateral, una columela corta, un ala nasal distendida, horizontalizada, con ausencia de pisos nasal, de fosas nasales. ¿Ok? Este es el prolabio y este es la premaxila. La cirugía que corrige la fisura labial se llama queiloplastía.
Puede ser primaria cuando es por primera vez o secundaria cuando se opera por segunda vez. ¿Ok? La queiloplastía, vean esta fisura bilateral, tiene por objetivo, 3 objetivos. Uno, la reestructuración, la reparación, el restablecimiento de la anatomía. ¿Ok? Luego, una vez que hemos restablecido, ustedes saben que aquí existe el músculo orbicular. El músculo orbicular es un esfínter prácticamente circular. Aquí se ha roto, no existe. Muy importante para el habla y también para la succión y la masticación. Se unen los músculos. Se crea el vestíbulo, la mucosa. Ahí estamos restableciendo la anatomía y por ende también la función del esfínter para la succión. Y finalmente el otro objetivo de la cirugía de la queiloplastía es darle un componente estético. Vean el arco de Cupido, ¿ok? También vean ustedes acá la columna del filtro y el filtro o el surco del filtro propiamente dicho. Y en este caso tenemos que hacer una corrección de su nariz. Este es un caso de bilateral, un caso de unilateral, vean, bastante amplio, con compromiso bastante marcado de la nariz, una nariz fisurada. Y se reconstruye. Esta reconstrucción es muy compleja, muchachos, donde hay que usar todo tipo de colgajos, pediculados, randos, se usan colgajos cutáneos, colgajos musculares que son pediculados para unir, restablecer el orbicular, se utiliza colgajo de mucosa, gingival, entonces una serie de colgajos. Y se aprovecha hacer la plastía primaria de las narices fisuradas. Esta queiloplastía requiere experiencia, ojo, conocimiento y un buen entrenamiento para reparar, porque estos colgajos tienen que ser precisos, tomados de una medición exacta, ¿ok? En un espacio tan pequeño. Este compás se llama el compás de Castroviejo, creado por un cirujano plástico español, ¿ok? Vean un caso de fisura labial unilateral amplia con una fisura alveolar y palatina y una nariz fisurada. En la queiloplastía primaria se hace la rinoplastía primaria de nariz fisurada. Mira, se ha restablecido la anatomía, la función, la estética, la columna, está con su filtro, con su bermellón, incluso tubérculo de bermellón, y la nariz se ha hecho una rinoplastía primaria. Básicamente consiste en reposicionar los cartílagos, ¿ok? Esta es la rinoplastía de la nariz fisurada. Y mira cómo le cambian el rostro de esta niña, la niña mucho más alegre y contenta. Ahora bien, vamos a ver estas patologías, las disostosis craniofaciales, que viene a ser no es otra cosa, la displasia, hipoplasia, hipotrofia y aplasia en algunos casos de los tejidos blandos y del esqueleto macizo facial. Básicamente acá se compromete el esqueleto macizo facial, ¿ok? Prácticamente son remanentes o segmentos, no han completado su desarrollo. Esta disostosis mandibular, un ejemplo de cistosis craniofacial es la agenesia unilateral de la mandíbula. Ustedes cuando vayan a su CERUM examinen al niño. Si al niño le encuentran una simetría, sospechen de una de una disostosis craniofacial. Y miren, tracen una línea de este niño, esta cara es diferente a la otra cara. Usted le examina y ven que está muy deprimida. Sospechan de una craniodisostosis craniofacial, ¿ok? Y le toman una radiografía y miren, van a ver poco desarrollo óseo. Inmediatamente lo transfieren a un centro de mayor especialización, de frente al Instituto del Niño. Diagnóstico es una una displasia craniofacial, poco desarrollo óseo, ¿ok? Ese es el diagnóstico. La microgenia también es una displasia craniofacial, una displasia craniofacial, en la cual se caracteriza básicamente por el poco desarrollo de la zona mentioniana. En algunos casos puede ser muy severa,
y puede generar hasta problemas respiratorios, crear lo que se llama la apnea del sueño, tener problemas para la deglución. Es importante hacer un diagnóstico porque tiene tratamiento. En la adolescencia, en la infancia, ustedes tienen que también examinar que el mentón puede estar poco desarrollado. Si ese mentón está poco desarrollado, produce una retracción mentoniana. Y usted le examinan los arcos dentarios y van a ver que hay una gran asimetría. Esta asimetría genera un problema de salud oral que tiene que corregirse a través de cirugía. Como que la cirugía se hace un avance de la zona mentoniana o se usa un distractor para generar el crecimiento de la zona mentoniana y de esa manera corregir y generar las mejores condiciones de la salud oral. Vean un adolescente donde ven a nivel de la zona del mentón, ¿ve? Una microgenia. Normalmente para saber si usted tiene un buen mentón, trazan una línea del labio superior y verticalmente. Y van a ver que el mentón en la mujer, en el varón, llega a la línea o pasa 1 o 2 milímetros. En la mujer llega o puede estar a lo mucho 1 milímetro por detrás. Vean acá, hay una distancia casi de 5. Microgenia moderada. Eso le genera una mala oclusión dentaria, una respiración oral y después de haberle colocado un implante para darle que goza proyección. Y si yo trazo la línea, prácticamente casi está a 1 milímetro detrás de esa línea y le mejoras grandemente el perfil. Una otra displasia craniofacial es síndrome de primer arco branquial. Básicamente, esto afecta el tercio inferior de la cara, zona mandibular y submentoniana. Yo le había hablado que la zona submandibular y submentoniana, su origen desde el punto de vista embriológico proviene del primer arco branquial. ¿Ok? Es una falla genética que hay que tener en cuenta. Puede haber malformaciones a nivel cervical, de los grandes vasos, ¿ok? Puede afectar la boca, en algunos casos la nariz, los ojos. Es importante hacer toda una evaluación general de estos niños sospechando de un síndrome primer. También se le conoce como síndrome de Goldenham. ¿Vean? Síndrome de Goldenham o síndrome de primer arco branquial. ¿Por qué se caracteriza? Por una macrostomía, una boca muy grande, hipoplasia mandibular y además malformaciones auriculares. Entonces, en estos niños se encuentran malformaciones auriculares, hipoplasia mandibular y macrostomía. ¿Qué tienen que pensar? Síndrome de primer arco branquial o de Goldenham. El síndrome de Treacher-Collins, llamado también disostosis mandíbulo-facial. Esta anomalía que se transmite genéticamente, ya, que va a afectar a las crestas neurales, por lo tanto también relacionado con el primer arco branquial, va a generar una hipoplasia o microgenia bastante severa y a su vez también tiene una afección del tercio medio de la cara, comprometiendo la zona cigomática. Este síndrome se caracteriza por un aplanamiento bastante marcado de la mejilla, del tercio medio de la cara. Se ha dicho que puede estar asociado a una mutación en el cromosoma 5. ¿Ok? El tratamiento es multidisciplinario, hay que manejar la parte oftalmológica, en algunos casos severos, cuando tengan problemas de obstrucción debido a la microgenia, hay que colocarle la traqueostomía en emergencia, y como les mencioné, el trabajo es en equipo para restablecer todos los problemas que genera esta malformación. Estos son los típicos del síndrome de Treacher-Collins, han sido motivo de ganadores de Oscar hace 6 años. Una de las características, hipoplasia del tercio medio de la cara, del arco cigomático orbitario, poco desarrollo, ¿ve? Hay un aplanamiento del arco cigomático y del piso de la órbita, ¿ok? Que puede ser unilateral o bilateral. Puede haber también compromiso mandibular, ojo, puede haber compromiso de la maxila, del maxilar superior, ¿ok? El síndrome de Pierre-Robin. El síndrome de Pierre-Robin es una
displasia craniofacial, cuya característica más importante es el escaso, a veces ausencia, de mentón y de la rama ascendente de la mandíbula. Esto en casos muy severos puede comprometer la vida del paciente porque la lengua no tiene dónde insertarse, se inserta a sí mismo y la lengua se va hacia la parte posterior ocluyendo el cabo faríngeo y puede ser causa de muerte súbita o problemas para respirar al momento del nacimiento. Este síndrome Pierre-Robin se puede hacer el diagnóstico con una buena ecografía morfológica que puede ocurrir a las 14 semanas o 13 o en realidad a las 20 semanas. ¿Ok? Vean, puede presentar también a otras malformaciones como fisura palatina, ¿ok? Problemas, si que no presenta fisura, puede tener problemas a nivel de los arcos alveolares, ¿ok? La mandíbula puede estar muy poco desarrollada, a lo mucho la rama ascendente, hay ausencia de mentón casi marcado, o un remanente de mentón, ¿ok? Por lo tanto, casi todos los tejidos blandos se van hacia la parte posterior. Vean ustedes acá hay ausencia de la rama descendente del maxilar, solamente existe un segmento de la mandíbula, típico de este síndrome Pierre-Robin. Puede haber malformaciones asociadas, ¿ok? Que muchas veces hay que darle tratamiento, problemas auditivos, ¿ok? Y como le digo, hay que tratar a estos pacientes porque si no se tratan, toda la lengua, como no tienen dónde insertarse, se va a ir hacia la parte posterior, produciendo obstrucción, causa de apnea del sueño y muerte de estos niños. Este es un síndrome Pierre-Robin leve. Tenía su mentoncito y su rama descendente, que se colocó un distractor óseo para generar crecimiento del mentón y de esa manera los músculos se han desplazado hacia adelante y mejore la fortaleza de la inserción de los músculos sublinguales y de esa manera la lengua no se vaya hacia la parte posterior produciendo obstrucción. Miren que un resultado bastante bueno, solamente con distracción ósea. Hay otras malformaciones de la cara, como por ejemplo el coloboma de iris, vean aquí, ¿ok? También microftalmia, ¿ok? También puede haber ausencia de pabellón auricular, es otras malformaciones en cara que usted puede encontrar. La segunda malformación craniofacial más frecuente que se trata después de la fisura labiopalatina son las microtias. ¿Qué vienen a ser las microtias? Son una malformación congénita que afecta el desarrollo de la oreja, provocando una oreja muy pequeña que se considera un remanente cutáneo cartilaginoso. Este es típico de una microtia. Vean, o signo de Maní. Hay cartílagos del esqueleto de la oreja poco desarrollado, remanente, que se adhiere los tejidos blandos, y esto es una microtia típica. Puede ser una microtia severa, solamente ven el óvulo, el resto no ha desarrollado, ausencia total. Esta es una oreja constricta, que viene a ser una malformación, no una microtia, pero una malformación que afecta el hélice y la raíz anterior. Estas malformaciones individuales pequeñas, parecidas de apéndice, se llaman apéndices preauriculares. Con respecto a la oreja, dos conceptos. La oreja es una estructura muy compleja, tiene superficies muy variadas, cavidades. Y segundo, la estructura anatómica. La piel es sumamente delgada y el cartílago que tiene es muy elástico, cambia, muy maleable, cambia con la presión y la forma. Entonces es una estructura compleja, múltiples depresiones, superficies, elevaciones, que generan irregularidades típicas de la oreja y los tejidos que son muy delgados y un cartílago elástico. Que deben saber que las orejas se forman del primer, segundo arco branquial. Segundo, se forma la oreja entre la sexta y octava semana. La mayor actividad la séptima semana. ¿Ok? Vean cómo el primer arco branquial va a dar el trago. ¿Ok? El segundo da la raíz del hélix. ¿Ok? El tercer arco branquial va a dar lo que es el antihélix y el hélix parcialmente. ¿Ok?
y el lóbulo, el tercer arco branquial. ¿Cómo se reconstruyen las microtias? Vean ustedes, un remanente de cartílago, hay ausencia de meato auditivo, estos niños tienen a la sordera, por eso se tiene que colocar un implante coclear para rescatar el órgano de Corti antes del primer año. Vean ustedes que hay un remanente de trago. ¿Qué se hace? Se saca cartílagos costales. ¿De qué costilla? Séptima, octava costilla. Y con esos cartílagos costales se talla los cartílagos costales para hacer el trago, la raíz del trago, el brazo superior, brazo inferior y el antihélice. Y se recrea qué cosa mediante la fascia, esta estructura que viene a ser la fosa escafoidea. Esta es la fosa navicular. Este es el trago y el antitrago. ¿Ok? Así, elaborar un esqueleto cartilaginoso de los cartílagos demanda mucho tiempo, arte y mucha cualidad escultora. ¿Ya? Luego se saca todos los cartílagos poco desarrollados, remanentes que han quedado, y se crea un bolsillo. En ese mismo bolsillo se distiende y se coloca el implante. Esta es la reconstrucción de la oreja con cartílago costal autólogo. Otra patología de la oreja son los apéndices, que hay que retirarle antes que el niño vaya al colegio para generar el bullying, ¿ya? Otra de las malformaciones son las fístulas preauriculares, llamada fístula auris congénita. Estas fístulas, el tratamiento es no tocarlo, no operar. Doctor, sí, enseñar a la mamá que elimina esta fístula, un poco de cebito, limpiarlo suavemente, no manipular el orificio, porque si ustedes manipulan el orificio, se obstruye y queda un absceso, una celulitis. Y bien difícil de tratar porque el conducto se comunica con la arteria carótida, con la parótida, se puede comunicar con el AT. Entonces, buscar a un conducto infectado causa uno más daño, más destrozo. Es muy complicado. Preferible decirle, señora, no lo toquen, no lo manipulen, sale su cebito, su grasa por el conducto y limpiarlo muy suavemente. ¿Ya? Otro es otro caso de una microtia típica, signo del maní, ¿ves? Microtia. Se sacó el remanente, se sacó el cartílago, se talló el marco cartilaginoso y miren el esqueleto. Se colocó, mira. Y luego para recrear este espacio posterior, ¿qué se hizo? Se generó un área 40 y se colocó un injerto. Estos niños tienen el meato auditivo externo ocluido. No se recomienda su reconstrucción porque todo fracasa. Se coloca implante coclear antes del año para evitar la sordera. Miren este caso. Una oreja contricta, poco desarrollo. Acá no ha habido desarrollo incompleto de la otra estructura. Acá ha habido básicamente a nivel de la raíz y del hélix esta oreja contricta. Y su reconstrucción con colgajo de cartílagos en Z. Esto lo tiene que hacer un experto. Cualquiera no lo hace. Tiene que ser cirujanos plásticos pediátricos. Otra malformación es la anquiloclosia, que es el frenillo. El tratamiento no es cortar el frenillo, sino hacer un colgajo en Z de la mucosa para que no vuelva a recidivar. Macroglosia, que a veces es frecuente, hay que reducir la lengua para evitar la apnea de sueño. Las fisuras craniofaciales, aquí doctor. Entonces la fisura labio-palatina afecta básicamente el labio. Cuando estas fisuras se extienden hacia la nariz, se extiende hacia la zona ocular, se extiende hacia las cejas, hacia la frente, se llaman fisuras craniofaciales. O sea, afecta el tercio superior medio de la cara básicamente. ¿Puede afectar el tercio inferior? Sí, pero poco frecuente. Ojo, ¿eh? Tengan ese dato. Afecta a los tejidos blandos y el esqueleto. ¿Ok? Tercero, afectan a los órganos de las cavidades que existen en la cara, porque esta fisura afecta a la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral. Ojo, miren, ¿eh? Tomen en cuenta. Esta es una fisura. ¿Cómo se denomina la fisura?
Las fisuras se denominan dividiendo al cráneo con una línea imaginaria que viene a ser el meridiano de la cara. Este es 30 y este es 14. Pero generalmente se toma a nivel punto medio del filtro, del arco de Cupido, que es el número 0. Si una fisura solamente afecta el filtro en el centro, o se extiende hacia la nariz, fisura 0. Pero si esa fisura pasa a la nariz y se va hacia la parte craneal de la frente, es 0,14. Así se llama. Entonces una fisura cráneo-facial. Puede haber fisuras faciales, fisuras craneales nada más, o fisuras cráneo-faciales. Y de ahí, siguiendo el sentido de la manecilla de reloj, tenemos el 13, el 12, 11, hasta el 8, que son fisuras craneales puras, con su continuidad de fisura facial. Si es 13, su continuidad es 1. La fisura afecta el labio superior y la nariz sería 1, pero si se extiende hasta la frente, sería 1,13. ¿Quién hizo esa clasificación? Tresier. Igualmente para el componente óseo. Ojo, la fisura 7, la fisura 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 son fisuras puramente faciales. Tengan en cuenta. Esta es una fisura 4. 4. Que tenía un componente craneal aquí. 4 dieces. Tenía microoftalmia. Si a este niño no se le operaba, perdía el ojo, se ulceraba la córnea y se moría. ¿Ve? Donde entramos cirujanos, oftalmólogos pediátricos, entramos con cabeza y cuello pediátrico, ¿ok? Y cirugía plástica, un manejo multidisciplinario. ¿Qué se le hizo en el otro ojito? Se le hizo una prótesis ocular. Eso ayuda a que no se cavite el espacio. Y aquí trabajamos con oculoplástica pediátrica, ¿ok? Y cirugía plástica, y son las reconstrucciones que con los colgados. Una maravilla. Estos niños se restablecen normalmente. Esta es una fisura 0,14. Aparentemente no hay nada, y usted le toma una tomografía y la fisura afecta la frente y toda la nariz, 0,14. Finalmente, la otra patología congénita viene a ser la craniosinostosis, que viene a ser la osificación de las fontanelas anterior y lateral, bregmática anterior y posterior. Una de las malformaciones típicas de craniosinostosis es el síndrome de Creutzfeldt, que se caracteriza por la osificación temprana antes de los 3 meses de la bregmática, tireoidea lateral, las fontanelas pterigoideas laterales anteriores y posteriores. ¿Qué va a provocar? Que el cráneo no crezca, se convierte en una caja rígida. Al no crece el cráneo, ¿qué pasa con el encéfalo? Y el tronco sigue creciendo. Entonces busca espacio para seguir creciendo. Y como no se osifican los huesos de la cara, los huesos de la cara son más elásticos. Empieza a protruir la frente, la ceja, los ojos en condición de exoftalmos se protruyen, la cara, toda la cara se ensancha porque el cerebro está buscando espacio, pero va a llegar a un límite donde la fuerza ya no va a poder distender la cara. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza, la presión se va a ir sobre la corteza y va a producir hipotrofia de la corteza. Y cuando eso ocurre ya no hay nada que hacer. Antes que ocurra eso hay que tratar. ¿Cómo? Con este aparataje de distractor craneofacial. Se coloca en la zona de los huesos del cráneo. ¿Para qué? Para provocar, ¿qué cosa? Distracción ósea por tracción, crecimiento óseo. Amplía la caja del endocráneo para que exista el espacio suficiente para el encéfalo, para el cerebro. ¿Ok? Todavía no hacen esto aquí. Los niños a veces se pierden o se mueren. Vean esta niña que vino al consultorio con una macrostomía. Vean, una fisura lateral. Cuando vean una fisura lateral, piensen en una fisura craneofacial,
que se llama el síndrome otomandibular. Si ustedes ven una macrostomía, boca muy grande, no una fisura unilateral, hipoplasia de la mandíbula y malformaciones auriculares, síndrome de primer arco branquial o Goldenhar. Ya le estoy dando, ¿qué le vamos a preguntar? Y le toman la tomografía, ven que es una fisura. ¿Eh? Hay una fisura, poco desarrollo del piso de la órbita, una fisura otomandibular y también una fisura 13 a 14. Perdón, acá sería 4 o 5. El tratamiento tiene que ser con distractores óseos, cirugía maxilofacial, injerto óseo, para darle calidad de vida a esta paciente. Vean, pregunto, esto es, ¿qué cosa? A ver, pregunto, paciente tiene macrostomía, pero unilateral, tiene alteraciones de la oreja, hipoplasia, síndrome otomandibular, o de acuerdo a Tresier, fisura craneofacial 7. Ok, igualmente 7. Doctor, si es macrostomía de toda la boca, otra fisura unilateral del otro lado, sea bilateral, una macrostomía global, síndrome de primer arco branquial. Esto es lo que debemos aspirar como sociedad peruana, muchachos. Que estos niños, en el Perú exista un programa de fisura labiopalatina. No existe. Esta es una paciente operada por la doctora Celina Guapaya, 40 años, ya se retiró de la cirugía plástica, ya se formó en Estados Unidos, vino acá al Perú con la idea de generar en el Hospital del Niño un programa de fisura labiopalatina. Luchó durante años, durante 40 años ha luchado para que exista un programa de fisura labiopalatina. ¿Y por qué, muchachos? Porque acá en el Perú, ojo, de cada 400 nacidos vivos, ojo, un caso de fisura labiopalatina. Esa es la frecuencia. Un caso de fisura labiopalatina de cada 400 nacidos vivos. La incidencia y la prevalencia de fisura labiopalatina en nuestro país es bastante alta y se debe considerar como una patología de impacto en la salud pública, porque son niños. Este niño tiene su cerebro íntegro, esta niña. Si esta niña no sufre anemia, no sufre desnutrición en los primeros 5 años de vida, vamos a probablemente estudie medicina igual que ustedes. Pero si no se le opera, esta niña va a tener problemas en la alimentación, anemia y desnutrición. Y encima mire su cara, el impacto psicoemocional, de ella misma y del entorno familiar. Por eso me decía la maestra, es salvar a la niña en su salud integral, para que en el futuro esa niña se integre a la sociedad. Y nadie lo entendió, y no lo siguen entendiendo. Ojalá que algunos de ustedes sean ministros de salud y se acuerden. Ah, no, en la clase me dijeron que debe existir un programa de fisura. Señores, ¿hay programa de fisura? No hay. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué falta para hacer eso? Entonces, sea mi sueño, capaz ya no lo gozaré, pero es necesario en un país como el nuestro, porque el origen de la fisura labiopalatina es multifactorial. No es genético solamente, es la parte nutricional materna, ¿ok? Las infecciones que se pueden colocar, o sea, es también prevenir, mejorando las condiciones de la vida de la mujer gestante. Entonces, es un problema de salud pública. Y después que la doctora, la doctora se dedica a su rancho, ya perdió, tiró la toalla. Miren, mejoras su función, su anatomía, su estética, y le mejoras su estado psicoemocional de esta niña. Comparen esta cara con esta cara. Y le mejoras, por ende, su cerebro, su potencialidad de su cerebro. Esta niña sí podría estudiar, igual que tuvimos nosotros esa oportunidad de medicina o cualquier otra, o ser una mujer de bien de la sociedad. ¿Ok? La fisura labiopalatina siempre lo han existido. Este guaco mochi, mira, este guaco mochi,
Los moches fueron espectaculares, los mejores escritores a través de la escultura. Indudablemente tenían una mano maravillosas. Por eso los peruanos tenemos ese arte en las manos. Y miren, un adulto que tenía una fisura craneofacial. Fisura craneofacial. Vivió. ¿Ok? Una persona adulta. Y se puede hacer un diagnóstico de las fisuras labiopalatinas o malformación durante la gestación para preparar. Algún día llegaremos a ese nivel. Para que cuando el niño nazca ingrese al programa, se opere adecuadamente. Y también la familia esté preparada para que participe en conjunto en la recuperación de este niño. Y se requiere una inversión de infraestructura muy grande. Tener, ¿no? El instituto aquí de San Borja, ese instituto es un elefante blanco, porque no solamente es tener la infraestructura moderna y amplia, tener este recurso que es lo más valioso, recurso humano, multidisciplinario, cirujanos, oftalmólogos, otorrinos, odontopediatras, ¿qué más? Nutricionistas, médicos pediatras, médicos nutricionistas, fisiatras, cirujanos plásticos, oftalmólogos, etc. Todos, personal altamente capacitado y entrenado afuera. Invertir en recurso humano no es invertir pensando en una rentabilidad, es invertir para mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, la salud como un verdadero derecho que está en la Constitución. Y no solamente salud como tal, sino darle una buena calidad de salud. ¿Para qué? Para que estos niños, o como los niños sanos, tengan las mismas oportunidades que muchos de estos profesionales o nosotros lo tuvimos. ¿Ok? Eso es importante. Luchemos como sociedad así. De donde estemos. Usted cuando se vayan a su serum, hagan algo por ellos. ¿Sí? Muchas gracias. Obrigado. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Hola? No, doctor, todo claro, gracias. ¿Ok? ¿Alguna duda que tuvieran? A ver, del grupo. ¿Han visto algún caso de fisura labiopalatina en sus rotaciones? ¿Mm? Ariana Andrade, ¿están en nuestro grupo? No, yo sí en el Carrión, doctor. ¿Ahí qué has visto? Cuéntame, Ariana. No, no atienden niños, solamente hemos entrado a ver, por ejemplo, una inserción de un colgajo a nivel facial, en la parte como en la parte de cigomático de cachete. Y ahí tenía un tumor, Y, el señor se lo retiraron y le colocaron un colgajo. y yo digo, la región, el Callao, es una región muy rica, que tiene muchísimo dinero, que ingresa dinero por los impuestos aduaneros y aeroportarios. El Carrión, o sea, no tener un servicio para cirugía plástica de niños, ¿no? Un hospital donde no se ha mejorado hace 50 años ese hospital, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que ver la medicina. Eso no quiere decir, doctor, no hagamos holísticamente. Ellos saben mis rotaciones cuando yo en la visita, hay que, la anatomía, la fisiología, la farmacología, pero también estamos dentro de una sociedad. La salud no solamente es orgánica, física, sino también mental y social, ¿no? Algún día cambiemos, ¿eh? Yo les digo eso porque como viajo mucho por el mundo, he tenido oportunidad y en otros lugares no es así. Y sería muy bueno que salga. Valeria, Sí, doctor. ¿usted Valeria dónde ha Trancoff, rotado? en Sí. Carrión. Ah, bueno, también comparte. ¿Y alguien que ha rotado en la Almenara? No hay. Virinia.
Sí, doctor, con usted vimos un paciente con labio leporino que fue operado. Sí, mira, qué bueno tu bonita experiencia. Lo había operado una cirujana plástica Plástica pediatra pediatra, sí, sí nos de comentó. nuestro hospital. Creo que nos podemos dar el lujo de que es el único hospital de salud que tenemos una subespecialista. Sí, dos en realidad, que está ella por acá su formada, pero ella se ha formado en Estados Unidos. Se acabó como cirujana plástica aquí y se fue a Estados Unidos a hacer 2 años de su especialidad de cirugía plástica pediátrica. Y ella es una altruista entregada a eso. Y ella dice, bueno, como dice, su esposo le ha dicho, bueno, tú eres muy humanística, dedícate a lo que te gusta. Y le encanta ayudar, imagínate. Y estas malformaciones, ¿quiénes lo sufren? La gente pobre del país, por las malas condiciones sanitarias y de vida. ¿Sí? Entonces, no debe ser así, pues debemos un día cambiar eso. Muy bien. Entonces, no habiendo ningún comentario, es bueno que lea eso de ver y le sirva útil en su serum, por lo menos para referir, para diagnosticar. ¿Ya? Lo voy a dejar, voy a dar por terminada la clase y bueno, quiero aprovechar al resto de las alumnas, desearle a su mamá y a todos sus familiares que son mamá un feliz día de la madre. Que lo pasen en unión familiar y que Dios los bendiga a todas las mamás de ustedes y le dé salud. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ok, hasta luego.